La noticia del momento es este incendio que afecta a esta cuadra, un cuadrante gigantesco ahí en Quilicura y que tiene algunos componentes químicos que vamos a conversar esta mañana, porque además se han tomado decisiones en materia comunal para poder proteger a las personas que circulan esta mañana por Quilicura y que no sufran ningún tipo de efecto de las consecuencias de este incendio. Está hablando a esta hora personal de bomberos, a ver si podemos escuchar. Con sus válvulas de alivio activadas y hay fuga de gas. Se mantiene con llama viva para tener control del gas. Por lo tanto, eso son labores de enfriamiento. Y al interior vamos a realizar la misma labor para lograr de alguna forma cortar alguna válvula e impedir que siga el escape de estos químicos que se mantienen. Le iba a preguntar, comandante, estamos en vivo para Mucho Gusto. ¿Qué pasa con la toxicidad del ambiente? O sea, la toxicidad que se mantiene en este punto es algo que debemos considerar. Podemos ver la nube de humo que tenemos a un costado. Por lo tanto, hay que tomar los resguardos necesarios para la gente que transita por este sector. ¿Se puede decir que está circunscrito? ¿En qué condiciones está el incendio? Eso, ¿está controlado? Está circunscrito. Estamos trabajando en algunos puntos donde aún mantenemos productos químicos trabajando. Por lo tanto, hay un trabajo de horas que nos quedan en este punto. ¿Podría aclarar si la entrega de antecedentes sobre los materiales con los que trabajaban estas tres empresas que colindan se entregaron a la hora adecuada o no? ¿Cuáles son los elementos? Hay una variedad de productos químicos importantes, ya que es una empresa química, por lo tanto hay procesos de producción, hay almacenaje, lo que genera distintos productos, hay vehículos que también fueron involucrados, por lo tanto hay una variedad de productos con la cual nosotros tenemos que tomar los resguardos necesarios. ¿Cuál de esos pueden ser nocivos para la salud de los vecinos, que puedan verse afectados con esta columna de humo? Camiones que también fueron siniestrados al interior con sus... ¿Que tenían químico en su interior esos camiones? No conocemos, pueden ser combustible, pero fueron conseguidos. ¿Cuál de esos elementos pueden ser tóxicos respecto de la columna de humo que está emanando desde el incendio? La columna de humo debemos considerarla tóxica desde ya. O sea, debemos tener... Independientemente de los elementos. Hay una cantidad importante de camiones, de vehículos de carga que están al interior que fueron afectados por el fuego. Comandante, usted hablaba anoche de la reincidencia. Esta empresa tiene una reincidencia y usted mismo ha estado acá en la emergencia en varias Todos los datos de la empresa. ¿Qué nos puede hablar de la reincidencia? Un segundo, porque el comandante está tratando de decir entre todas las preguntas que hay. ¿Perdón? ¿Hubo una falta en la información que deberían haber entregado las empresas con respecto a... Sí, lo que nosotros necesitamos es que la información de los productos que se manejan en el interior de una empresa estén disponibles al momento de que llega la primera unidad al lugar. ¿Eso no ocurrió una vez más? Eso no ocurrió una vez más en esta empresa, por lo tanto... es algo que nos hace perder tiempo importante, tiempo valioso y exponer a nuestra gente en los trabajos de la ¿Estuvo las veces anteriores? La columna de humo también que puede afectar a los vecinos. ¿Cuáles son las recomendaciones para los vecinos que pueden haberse afectados justamente por esta columna de humo en otras comunas? Este es un sector industrial, por lo tanto ahí depende de la empresa. La recomendación para los vecinos es mantener resguardo, no acercarse al lugar si no es necesario. Cerrar ventanas. Exacto, son las recomendaciones que se dan cuando se genera este tipo de emergencias. ¿Qué proyección tiene usted de trabajo acá, comandante? Esto es para horas, ¿o no? Es importante para la gente que nos está viendo. La emergencia aún mantiene puntos de productos químicos con los que estamos trabajando, nos quedan algunas horas de trabajo aún. Está controlado, no hay propagación, vamos a seguir trabajando en estos puntos que están al interior de la empresa. Pero se habla de estar en contacto con la empresa. Hablan de mayor viento durante horas de la tarde. A esta hora de la mañana tenemos menos viento, pero durante horas de la tarde entiendo que el viento pudiese aumentar. ¿Hay algún pronóstico de que esto pueda ser compatible? ¿Puede ser extinguido antes de esa hora? De una manera preventiva. Nosotros si vemos que hay una llama, tenemos el control del gas. Si apagamos esa llama, no vamos a tener control del gas que se mantiene en el aire. Comandante, respecto a las condiciones meteorológicas, durante la noche trabajaron más de 40 carros de bomberos, más de 300 bomberos en el lugar. Ya, respecto de eso es lo que ya pasó. La pregunta es lo que va a pasar. Este siniestro sigue en combate, comandante. Efectivamente. Ya, la pregunta es, con el pronóstico de viento que tenemos durante horas de la tarde, ¿esto va a estar ya extinto o se va a estar combatiendo 3, 5 de la tarde pensando en las condiciones de viento que le comentaba? Debido a que son productos químicos, una respuesta que no podría dar con certeza. Sí vamos a seguir trabajando algunas horas del día en la extinción de los puntos que aún quedan al interior de la empresa. Comandante, ¿tiene alguna explicación que la columna ahora esté más negra? Cuando llegamos más temprano no estaba tanto, ahora ha ido oscureciendo. El color de la columna de humo tiene que ver con que va cambiando también la visual que tenemos de la mañana. Comandante, yo trabajo que está afectado, Sí, el incendio está controlado desde la madrugada. Lo que estamos trabajando hoy día es lo que mantiene el interior de la empresa.
Bien, ahí estaban las declaraciones del comandante de bomberos. Me muevo por acá para que mostremos. Demos contexto, buenos días, los saludo como con retraso, José, Gringa, y también a quienes nos están viendo, es mucho gusto. ¿Dónde estamos? Para que nos ubiquemos. Ruta 5, este es el kilómetro 12, donde en la Ruta 5 Norte se generó este incendio. La empresa que ven acá atrás es Panimex, la están viendo seguramente también en el dron, que tiene un foco de fuego activo a esta hora y una gran columna de humo que está cubriendo gran parte de esta zona y del parque industrial de Quilicura. Lo que escuchábamos eran las declaraciones del comandante de bomberos, porque esta situación tiene una serie de irregularidades que es necesario detenernos y analizar, porque es una emergencia que podría haber sido perfectamente evitable. ¿A qué hora parte todo? Un poquito antes de las 10 de la noche, cuando comienza una alerta por parte de algunos trabajadores del turno de noche que ven un poco de humo. Al generarse humo se empieza a generar un incendio rápidamente. Los trabajadores salieron de manera rápida para proteger sus vidas y el humo empezó a aumentar de una manera impresionante, con lenguas de fuego de verdad de metros de altura y con el trabajo de bomberos que llegaron acá. José, el punto es que cuando llegó bomberos, te devuelvo, José, los bomberos no sabían a qué se enfrentaban. No había un manifiesto de qué químicos habían y en qué condiciones estaban almacenados o guardados. A ver, ok, vamos a tratar de entender esto no solamente al calor, digamos, al calor del incendio, valga la redundancia, sino que también aquí parece que hay un contexto que es un poquito más amplio y que, citando a mi querido amigo Bombo Fica, es sospechosa la situación. Porque, a ver, esta empresa, primero, Katy querida, ¿a qué diablo se dedica? Es decir, una empresa química. Bueno, puede ser pinturas, puede ser plástico, puede ser, digamos, material de construcción. ¿Qué diablos hace la empresa? Esa es la primera pregunta. En segundo lugar, ¿entregó la empresa a bomberos el listado de productos químicos, sustancias, gases, líquidos que hay ahí adentro? Voy con la respuesta, José. Primero, la empresa Panimex lleva 30 años aquí en Quilicura y es una empresa que hace plásticos y que trabaja con muchos químicos para la fabricación de su material y es altamente tóxico. Eso es por un lado. Además se dedica a construir cañerías, revestimientos de piso, vinílicos, cables, elementos, componentes plásticos de los automóviles, varias cosas. Eso por un lado. Segundo, respecto al manifiesto, ahí está el problema, José Gringa. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llega bomberos a esta empresa, que es reincidente, el mismo comandante ya había estado 3 veces anteriores en incendios anteriores, el 2013, el 2014, y el 2017, con bomberos lesionados, con trabajadores que incluso resultaron afectados, y se le solicitó varias veces a la empresa que tuviera un manifiesto. ¿Qué es el manifiesto? Es una hoja que maneja el prevencionista de riesgo, que tiene el detalle de todos los químicos en su proporción, en su grado, en su toxicidad y dónde están almacenados. Cuando llega el bombero y pide eso, no estaba ese material y lo que encontraron fueron unas hojas sueltas, por decirlo de manera coloquial, que estaban mojadas y que estaban quemadas, y bajo esa condición el incendio siguió aumentando porque el comandante no podía dar la autorización para que bomberos entrara porque podía generarse una explosión y afectar la vida humana de estos bomberos. Claramente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que él está muy molesto porque lo que deberían tener, Gringa, es una cajuela antifuego donde adentro estuvieran los documentos para que ellos pudieran revisar y ver a qué se enfrentaban en términos químicos. Claro, como algunos de estos voluntarios ya habían ido a sofocar el incendio del 2017, debido a la experiencia supieron más o menos cómo combatir un siniestro que se ha extendido. Hay que precisar que por la misma toxicidad que nos va a precisar ahora también Alejandro, esta nube es tóxica, esta nube de humo, y es por eso que el delegado presidencial Germán Codina ha suspendido las clases en la comuna de Quilicura. ¿Cuál fue el foco del incendio? ¿Por qué se ocurre este incendio? ¿Por qué se origina? No he escuchado la razón hasta ahora. Es que es materia de investigación, pero los antecedentes que hay son los siguientes. Habían trabajadores nocturnos, que eran los que hacían el turno, una veintena más o menos, que son los que hacen el turno de mantención, ¿no? De la maquinaria y todo el asunto. Esta maquinaria o esta empresa no se logra ver quizás tanto, quizás más de la altura con el dron, pero tiene estos típicos tubos, ¿no? Que emanan esa columna de humo y esta estructura metálica. Ellos estaban acá y en ese intertanto sienten una especie de explosión. Adentro de la empresa, para que ustedes se hagan una idea, está lleno de bombonas, que son como estos galones, si se quieren llamar así, industriales,
bombonas que no solo tienen gas, tienen muchos otros productos también químicos en su interior. Uno de ellos empezó a generar humo y en el intertanto que uno de los trabajadores alerta a los otros, fue una cosa de minutos, tuvieron que salir rápido, corriendo, evacuados por sí mismos. Llegó bomberos y el incendio empezó a crecer al tener contacto el humo y el fuego con las otras bombonas y con la interacción Katy, de los químicos de su interior. Y ahí es donde era tan relevante tener la información del manifiesto que les digo yo. Entiendo, creo que hay que ir entregando, digamos, permanentemente una actualización visual antes de seguir, porque, a ver, esta imagen que tenemos en la pantalla, ¿es en directo o está en diferido? O sea, ya, el incendio está absolutamente activo. O sea, todo es en vivo. Y emanando gas en medio. Ya, ok. Está emanando gas y además, al parecer, los bomberos, por la dificultad que plantea la Katy de que no hay ningún tipo de mapa respecto de cómo se distribuyen los químicos y qué tipo de químico y qué nivel de toxicidad, han tenido dificultad logística para poder acceder, porque en realidad yo no voy a poner en riesgo a mi personal si no sé lo que hay adentro. Ahora, respecto al comportamiento del viento, porque además esto va eventualmente, digamos, a generar una suerte como de nube. ¿En qué sentido, tóxica, Alejandro? Sí, que se va a mezclar con las nubes que tenemos sobre nosotros, que son las nubes con agua. Ahí hay otra preocupación también, considerando que esta tarde, o esta noche más bien, tenemos el pronóstico de lluvias. Bueno, entonces, pero ¿eso es puede bueno o ser malo? bueno? Depende, porque si el incendio sigue emanando gases, sigue emanando humo, se va a mezclar con la lluvia y podríamos tener sectores con lluvia ácida. Producto de la emanación. ¿Se extendería a otras comunas? Ahí ya habría que ver la dimensión Ahora, del incendio. Perdón, Alejandro, perdón. No, dale. ¿Cómo es posible que tengamos eso así? Sí, pues, O sea, ¿eso va a explotar? pero ¿cómo es posible que tú llegues a una empresa? No, mira, yo llegué tranquilo hoy día al canal, venía bien, la Mariela sabe. Me había tomado, digamos, un tecito en la mañana, dije, pero es que lo que pasa es que la contingencia nacional saca de sus casillas a la persona, digamos, más tranquila. O sea, mira, una empresa que ya ha sido sancionada y que no contenta con eso, no le entrega a bomberos una nómina detallada de qué diablos hay al interior, dónde están esos componentes, qué componentes son, qué nivel de toxicidad y concentración tienen. Y tenemos ahí esas bombonas de gas ardiendo. Que van a explotar, eso explota. Si eso explota. Me imagino que tendrán algún revestimiento, protector, no lo sé, pero... Lo que provocó... Pero es inadmisible, ¿te fijas? O sea, ¿te acuerdas del accidente que transportaba cargas químicas ahí mismo con una gran cantidad de fallecidos? Al final, como 13 fallecidos. Imagínate la cantidad de bombonas que hay. A ver, lo que ocurre es que 7. accidentes pueden pasar, incendios se pueden provocar, ni una empresa es infalible a que pueda ocurrir un desperfecto eléctrico, alguna falla. Pero lo que no puede pasar y lo que tú tienes, sobre lo cual tú tienes total control, es sobre la nómina de sustancias que tienes en tu empresa. Eso no es un accidente. El accidente, ok, entiendo, nadie está libre de que haya un accidente o un incendio, puede pasar. Sí. Pero cuando llega bomberos y le dice, bueno, a ver, dígame, ¿qué es lo que hay? Entrégame el mapeo primero. ¿Dónde están los gases? ¿Dónde están los líquidos? ¿Qué tipo de líquidos son? ¿Qué concentración tienen? ¿Cuán tóxicos son? En fin, y no hay más que hojas sueltas y mojadas. Eso es inadmisible. Pues discúlpeme a la audiencia mi molestia tan temprano, pero no sé si ustedes opinan lo mismo. O sea, uno no se puede molestar con el incendio en sí mismo, pero el maltrato a bomberos, porque es un maltrato. ¿Cómo el personal de bomberos va a ingresar a la empresa si no sabe qué es lo que hay, pues gringa, y en qué concentración? Y me llama la atención que en tan corto tiempo este sería el cuarto siniestro que afecta a la misma empresa. En ese momento, voy al tiro porque creo que dentro de los gases está el amoníaco. Imagínate. Por eso quería hablarlo contigo. ¿Pero dónde la está? toxicidad. ¿En qué concentración? ¿En qué lugar de la empresa? Para combatirlo, ¿cómo? No, o sea, ¿me entiendes? ¿No? Es una cosa brutal lo que estamos viendo. Bueno, y algo esencial ahora en cualquier empresa, nosotros también la tenemos aquí, son los prevencionistas de riesgo. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un prevencionista de riesgo? ¿Ha dado la voz en base a su especialidad a través de los canales formales aquí de la empresa? ¿Ha hablado el gerente de la empresa, Katy? No,
Hasta ahora no, Gringa. De hecho, lo que dijo el propio comandante es que durante la madrugada, bien avanzado ya el incendio, porque el incendio partió un poquito antes de las 10 de la noche, ahí aparecieron los ejecutivos de la empresa y ahí recién les proporcionaron la información que quería Bomberos. Ahora la tienen y ahora, por lo tanto, puede tomar Bomberos una decisión más informada respecto a cómo proceder y trabajar distintos focos específicamente. Pero la empresa apareció en la madrugada y en la madrugada dio a entender esta información. Hay una desconfianza importante acá, José, Gringa, respecto a lo que pasa con esta empresa, porque como yo les decía, Panimex es reincidente. Ha pasado no una, ha pasado al menos en los últimos 10 años o 12 años, 4 veces. En los últimos 13 años ha tenido 5 episodios de similar condición, con incluso personas lesionadas, con bomberos lesionados y con trabajadores lesionados, incluso uno en el último episodio del 2017 con riesgo vital. Desconozco exactamente ahora qué fue lo que sucedió con ese trabajador, pero en esas condiciones fue y a eso se enfrentan. Entonces hay una molestia evidente por parte del personal, porque cuando esto ocurre, la empresa, para poder trabajar, tiene que tener los permisos de la Seremi de Salud con ciertos parámetros, ¿no?, que establecen qué es lo que debe cumplir y qué es lo que debe mejorar, y esto ha sido reincidente y ahora está frente a un sumario sanitario porque claramente no cumplió con las condiciones que se le exigían para que pudiera estar, primero, los trabajadores seguros y segundo, no generar el impacto que está aquí. Entonces claramente hay una desconfianza y la gente que es la encargada de la empresa, los ejecutivos dueños de la empresa, llegaron durante la madrugada, según decía el comandante de bomberos. Y el José preguntaba, cuando estábamos hablando, sobre si esto era imagen en diferido o en vivo. No, esta es imagen en vivo, o sea, la imagen que ustedes están viendo de altura es el dron de Nico Lira, de superficie es David Araya que les está mostrando. Hay unas bombonas, de hecho, que son de gas, que tienen fuego a esta hora. Les quiero explicar de todas formas que lo que me decían los expertos es que ese fuego que hay es un mini incendio, por decirlo de manera coloquial, que está planificado así. ¿Por qué? Porque las bombonas, al menos las que están viendo en la imagen de David, en uno de los recuadros seguramente de la pantalla, esas tienen gas. Si no se evacúan, efectivamente podría generar una explosión, y bombonas como estos hay muchas, decenas, si es que no cientos adentro de la empresa. Lo que se hace es evacuar, me explicaban los bomberos, por eso esa llama es pequeña y constante, para que pueda efectivamente salir el gas, y por lo tanto todavía hay presencia de ese químico puntual que es el gas. De hecho, está aquí en el frente la unidad de control de materiales peligrosos de bomberos, que monitorea el hazmat en todo momento la situación que está generando. Al interior, que es lo que ven ya en la parte del dron, ¿no?, que es lo que está mostrando Nico Lira, es las otras bombonas que tienen otros tipos de químicos. Conviven muchos químicos aquí y todos tienen interacción distinta con el fuego, con el agua y con el ambiente. Y por lo tanto, por eso es que en la parte superior también se ve una llama activa y se ve un trabajo que se está haciendo minuciosamente por parte de bomberos para poder trabajar. El comandante de bomberos proyecta que esto va a tardar horas en poder circunscribirse, porque la verdad es que está complejo, son varios focos simultáneos. El humo efectivamente es altamente tóxico porque son los materiales los que se están condensando. Exactamente, mira, me llega información a través de, digamos, distintas fuentes vinculadas, digamos, al trabajo químico en plantas y empresas que sintetizan plástico, digamos, y otros productos parecidos. Dice, está absolutamente chequeado que en la planta de Panimex en Quilicura se manejan, procesan y almacenan compuestos químicos de alta reactividad. Todos están destinados a el plástico, la pintura y la síntesis de resina. Las resinas que uno usa a veces para rellenos, digamos, o confección de muebles, en fin, ¿no? Los plastificantes tienen compuestos altamente inflamables. Debe haber allí, yo no conozco estos compuestos porque apenas conozco el agua, pero a lo mejor alguien que nos está viendo puede deducirlo, algún toxicólogo, el mismo Alejandro que sabe tanto. Adipatos, tálicos, maleatos, trimetilatos. Todo se usa para flexibilizar la lámina de plástico. Altamente tóxico, altamente inflamable. Eso hay que almacenarlo en unas bombonas que están revestidas, porque todo eso es súper combustible. Luego, el anhídrido tálico, una sustancia clave para resinas y pigmentos, manipulada en estado sólido y líquido. El ácido fumárico, compuesto orgánico empleado en procesos de polimerización. Solventes e insumos, alcoholes, distintos tipos de alcoholes, distintos tipos de gases de soporte,
muchos gases destinados, digamos, a la mantención de refrigeración vinculado a los reactores. No, o sea, eso es un núcleo de productos de alta peligrosidad. O sea, no hay otra manera de larga la describirlo. lista, larga la lista. Y de hecho, veo que la empresa es súper grande. ¿Cuántos trabajadores hacen sus labores ahí, Katy? Y si hay, dentro del incidente, de un incendio que se extendió por más de 10 horas, heridos. No, hasta ahora, según el reporte que ha entregado el comandante, no hay heridos, Gringa, tampoco personas lesionadas. Los que estuvieron en mayor riesgo probablemente fueron los trabajadores que estaban en el turno nocturno, que desafortunadamente, y lo digo de esta manera, desafortunadamente acostumbrados a situaciones de este tipo, rápidamente tomaron la decisión en conjunto y salieron y pudieron evacuar, y por lo tanto se pudieron poner a salvo y evitaron cualquier situación más compleja. Los trabajadores, Ale, deben ser, no sé exactamente el número, vamos a consultarlo apenas podamos precisar ese dato, pero esa es una empresa, por las características que tiene un centenar de trabajadores, o sea, fácilmente, porque es una empresa grande. Ahora, que ocupa un porcentaje importante de territorio. El Ale me había hablado, parece. Sí, perdón, no, una aclaración respecto a las bombonas de gas. ¿No explotan? No van a explotar, No, porque precisamente la llama que vemos activa sobre la bombona o al costado, en el caso, digamos, de las bombonas de gas que están ahí, son precisamente, es una fórmula, entiendo, no sé, lo voy a decir de una manera coloquial, de ir liberando precisamente cuotas de gas para que no explote, justamente. Pero yo decía, esta cosa va a explotar en cualquier momento. Esa llama está activa porque está liberando, digamos, está quemándose el gas. Perfecto. ¿Me entiende? Pero entonces, eso no va a generar una detonación, una explosión. Prenden los platos de la cocina a gas y lo mantienen, entonces por eso el bombero tiene ese orificio y está igualmente no deja de ser peligroso todo el escenario. No, el escenario... Tú querías decir, bueno, sí, yo le quería consultar a la Katy, porque uno habitualmente este tipo de situaciones que ocurren en la superficie las puede ver a través de los satélites, pero como está cubierto, no tengo la imagen del satélite, quería consultarte, Katy, la dirección en la cual se está dirigiendo el viento. Debiese estar dirigiéndose hacia el norte-este. ¿En qué dirección se está dirigiendo la columna de gases tóxicos, digamos? Mira, te lo voy a mostrar, Ale. Me voy a poner yo en pantalla para graficarlo y mostrártelo con mis manos. Ya, a ver, David, vamos a tener que movernos con precaución. Acá está la columna de humo. Esta es la empresa. El fuego, cuando yo recién llegué, la columna iba en dirección hacia más el poniente, por decirlo así. Ahora se acerca más y camina, por decirlo un poco más, hacia el norte. Mira, pasemos por acá para que lo mostremos. David, baja con cuidado, porfa. Ya, esta es la empresa, ahí es donde está emanando. Ahí están las bombonas que ustedes decían y que yo les explicaba efectivamente hace un rato, que tienen una emanación de gas controlado, que es la llama que ven. Acá va la columna de humo, mira, fíjate para allá. En un momento cubrió la ruta 5, ahora está cubriendo ahí con intensidad, está traspasando. Esta es la caletera, donde estoy yo. La ruta en dirección hacia el sentido, por decirlo, hacia Vega, para que lo entiendan, va hacia allá, y la otra que va en dirección hacia el otro punto, o sea, donde van retrocediendo los kilómetros de la ruta 5, es la que está al frente. Y esto está totalmente cubierto, o sea, el viento, porque hasta ahora además corre harto viento, Ale. Yo no sé si estaba dentro de las proyecciones, probablemente sí, yo no estaba muy enterada, pero el viento como que a momentos toma harta fuerza y por lo tanto la columna empieza a tomar firmeza y empieza a expandirse de manera importante. Cuando recién llegamos, que fue cuando estaba de noche todavía, el humo o la columna estaba circunscrita a ese espacio, pero ahora se ha ido aumentando y hay una brisa que efectivamente está moviendo constantemente la columna. Durante la noche, cuando recién pasó esto, tanto fue el avance de la columna de humo que hubo que suspender incluso a ratos el tránsito en la ruta 5, obviamente para controlar la emergencia, para que bomberos pudieran trabajar, pero también porque no había visibilidad. En la mañana hubo un momento que también está así. Ahora como que hay una visibilidad dentro de una nube real en la que estamos como insertos acá y se está expandiendo y se está moviendo. Yo te diría, Ale,
muchísimo más que desde que llegamos, como que va con harto movimiento y con harta intensidad avanzando la columna sobre toda la ruta 5, para que se hagan una idea, sobre todas las pistas de la ruta 5 es donde está esta columna, donde está esta nube, ¿no? Este honguito, por decirlo así. Claro, va a rotar el viento. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de una zona de estabilidad a zona de inestabilidad durante esta tarde-noche. Va a ingresar un sistema frontal y vamos a tener viento soplando desde el noroeste hacia el sureste. Vale decir, si siguen emanando estos gases tóxicos del incendio después de las 4 o 5 de la tarde, ese humo se va a dirigir hacia la ciudad de Santiago, porque el viento va a soplar desde el norte, viene el sistema frontal, y va a impulsar, porque esto está, para la gente que nos ve en regiones, esto está en la zona norte de Santiago. Entonces, si el viento sopla desde el norte, se va a venir hacia no sé, hacia Maipú, Pudahuel, por nombrar algunas comunas como referencia, Katy. Es probable que eso pase. Te quiero poner un punto. Estoy haciendo memoria mientras vamos conversando con lo que decía el comandante bombero hace un ratito. Yo le pregunté cuánto rato podía tardar esto, cuánto rato iba a estar el trabajo en este lugar y si la proyección era de horas. Y me dijo que sí, y justamente me mencionó porque el viento era un punto importante. ¿Con qué tienen que trabajar los bomberos aquí? Con los químicos, con la emanación liberada, controlada de los químicos para poder generar un control absoluto del incendio, que en este momento sigue vigente, pero no está circunscrito probablemente, pero no está controlado. Y al mismo tiempo sumar el elemento viento. Y ese elemento podría dificultar las labores de bomberos, lo dijo el comandante de bomberos, porque obviamente ellos necesitan hacer todo su trabajo bajo ciertos parámetros medibles, y si el viento les va cambiando el flujo, obviamente también en el interior, que es donde está la parte más baja, por decirlo así, de donde nace la columna, les genera una dificultad también desde el combate. Y ellos tienen que ir alternando sus voluntarios porque obviamente están trabajando frente a un espacio que es altamente químico y altamente tóxico. Entonces, sí, efectivamente, tal como tú dices, y lo corroboro también desde la fuente que consultamos, que es el bombero, podría haber dificultades mucho mayor, y él proyecta que esta emergencia va a estar durante todo el transcurso del día. O sea, van a haber momentos en que va a ser más o menos álgida y están trabajando intensamente para poder hacer lo que pueden dentro de las posibilidades que tienen, naturalmente. Claro, ahora lo que llama un poquitito a la calma es que la emanación de gases tóxicos, a diferencia de anoche, que era impresionante, teníamos llamaradas de 15 metros de altura, y afortunadamente anoche, cuando fue la emergencia, el viento estaba calmo, y eso hizo que la columna de gases subiera más hartos metros, digamos, de la superficie. En este caso, ya como vamos a tener viento, se va aplanando y va afectando también la superficie. Pero claro, es menos la emanación de gases que anoche cuando estaba la emergencia, pero va a ir rotando el viento y podría ir hacia sectores más habitados, porque ahí la Katy está en una zona netamente industrial, pero podría trasladarse en horas de la tarde hacia zonas habitadas. Eso quería preguntarle a la Katy, ¿no? El lugar. El cuadrante es 100% industrial, no hay nada residencial o comercio medianamente cerca. No, mira, yo mandé una foto hace un ratito a nuestro grupo, quizás la encuentran por ahí, donde mandé como una visión general del mapa, desde arriba. Quizás la podemos mostrar para dar una referencia. En la zona cercana, que fue lo primero que yo pregunté, no hay casas habitadas, porque estamos en plena Ruta 5. La Ruta 5 en este lugar obviamente tiene 4 pistas por lado y lado, más 3 de caletera, entonces es un espacio amplio. Al otro lado de la Ruta 5, estoy en el kilómetro 12, hay industrias. A este lado hay industrias, y este es un patrón o un cordón de industrias también importantes por todo este rango. O sea, si ustedes miran para allá, solo se ven industrias hacia todo el sector, y allá donde está el puesto de control, que es ese techito rosado, siguen siendo industrias. De hecho, muchos trabajadores pasan peatonalmente porque los trabajadores que son de las otras empresas vienen de todas formas a cumplir su trabajo. La zona más próxima a el lugar donde están las casas se llama, yo les voy a decir exactamente porque lo buscamos acá, tengo la foto del mapa que muestra exactamente cómo se llama, y que es la Villa Santa Teresita o Villa El Amanecer. Pero eso queda bastante lejos de aquí, o sea, no es muy cerca caminando. Sí, están afectados obviamente por la columna de humo, pero no por el impacto de las llamas. Ese por lo menos es una noticia positiva dentro de todo lo negativo. Las llamas, aun cuando se expandieran mucho, como estuvieron ayer, no alcanzarían bajo ningún punto de vista una zona poblada, pero sí pueden alcanzar la columna de humo y la toxicidad. Por eso, obviamente, de hecho, la necesidad de poder suspender las clases, por la peligrosidad que revestía, obviamente, esto para los menores de edad y en estas condiciones donde el humo efectivamente es súper tóxico. Exacto, sí, cuando Bombero dice está circunscrito es que está controlado, digamos, su perímetro.
sigue existiendo el fuego, se siguen quemando esos químicos, pero no tiene peligro de expandirse hacia otros sectores. El combate continúa, entonces claro, desde ese punto de vista lo que preocupa es esta emanación y esta rotación que va a ir variando de la toxicidad de estos gases que están emanando de lo que estamos viendo como fuentes de contaminación y por supuesto que los bomberos tengan la información para combatir con los materiales que corresponde este siniestro y que se investigue finalmente por qué no estaba la información. Esos son como los 3 puntos. Ahora, digamos, al menos tranquilidad desde ese punto de vista, que no se va a expandir el fuego, pero sí el tema de los gases. Ahora, aparece mágicamente la información 10 horas después. Bueno, ¿podrá confiar en esos documentos? O sea, si no estaba la información respecto del contenido, la distribución, la densidad, la lista de componentes, como una suerte de archivador, digamos, de fácil acceso, y aparece 10 horas después, contrarreloj, en manos de los ejecutivos, uno dice, no sé, me causa cierta sospecha. Es que uno empieza a sospechar, pues, por supuesto. ¿Estarán en esos papeles todos los químicos que hay que declarar? Empieza a hacerse esas preguntas. Porque evidentemente esa información sensible debería estar siempre actualizada y siempre disponible. Aparece 10 horas después, digamos, y la trae un ejecutivo así rápidamente y se la entrega a bomberos. Uno también ¿Y el prevencionista de riesgo dónde está? Uno podría eventualmente sospechar si es que efectivamente esa nómina, digamos, se ajusta 100% a la realidad de los componentes que hay al interior de la empresa. En fin, clase suspendida. Yo no sé si esto afecta de alguna u otra manera el tránsito. Lamentablemente es muy temprano, no tengo en mi cabeza, la georreferencia, discúlpenme. Entonces no sé bien dónde estamos. Pero es la avenida de Presidente Frei Montalva, pero está junto a la autopista. Por eso ahí, pero por lo que he visto ahí en la autopista, transita todo con normalidad. Lo otro, lo del sumario sanitario, que da a conocer luego el Ceremi de Salud de la región metropolitana, porque claro, tú precisabas muy bien estos siniestros del 2013, 2014, el 2017, podría ser sancionada con esta multa millonaria, ahora viene una el 2026. También llama la atención cómo se han producido en tan corto tiempo ya 4 siniestros tan importantes y de esta envergadura. Y eso mismo, no solo por no entregar la información, ¿qué está pasando en el día a día de poder hacer las gestiones con mayor seguridad? Me llama la atención tantos incendios en la misma empresa. Por eso hasta el prevencionista de riesgo lo echo de menos en esta emergencia propiamente tal. Y no sé si es real, pero estaba viendo los reportes de prensa, 250 bomberos en la zona, 250 bomberos sofocando estas llamas que ya se extienden por más de 2 horas. Seguramente. Harto. Sí, han trabajado todo el tiempo alrededor de 300 bomberos, o sea, ha sido un centenar de bomberos porque la empresa es muy grande. Mira, tengo un dato que podría dar luces de todas las preguntas que te hiciste tú, Gringa, que probablemente son las que se hace la gente en la casa. ¿Cuál? La empresa Panimex es antigua, de unos 30 años más o menos. Es una empresa que ha ido cambiando su cantidad de trabajadores, que es la pregunta que me hacían más temprano y que corroboré el dato, más o menos en un centenar. A momentos ha llegado a tener 200 trabajadores e incluso 100. ¿Qué es lo que pasa? Que uniendo distintos elementos que hemos ido consultando con distintas personas, con trabajadores que nos han hablado fuera de cámara porque están un poco atemorizados por la situación y entre otros contextos. David, cuidado que viene el carro del agua. Lo que hemos llegado a precisar es que durante el transcurso de los últimos meses el personal es menor, está trabajando menos gente porque lo que están haciendo es trabajar en un modelo que lo que obliga a los trabajadores es supervisar las máquinas, o sea, seguramente han transitado a un sistema donde varias de la maquinaria trabaja de manera más automatizada, por decirlo así, y por lo tanto los trabajadores son menos los que van a estar en funcionamiento de la faena día a día. Ya vamos a ir a otro punto porque está el delegado Codina. Solamente preguntarte, ¿tú físicamente percibes algo? Mucosas, no sé, rasposa tu garganta, un olor, digamos, particular o no?
necesario esa mascarilla. Sí, está pesado el ambiente, esa molestia que hay como aquí en los ojos, que sientes como arenoso, la mucosa que efectivamente como que cede, ¿no? Cuando estamos frente a esta situación, sí, está complicado, y cuando el humo emana con mayor fuerza, obviamente que se vuelve mucho más denso. Sí, está denso el ambiente y está pesado, y hay olor, por decirlo de manera más coloquial posible, a plástico quemado. Sí, eso es lo que se siente, mucho plástico quemado. Sería óptimo una mascarilla para el equipo, a ver si pueden conseguir por ahí o alguien les puede... Aquí tengo. Perfecto. No, puede salir al aire con mascarilla, aquí todo bien, está cubriendo un incendio, así que no hay problema. Sí. No, incluso aporta, primero te protege, obviamente, lo más importante, y luego aporta información. Si tú estás con mascarilla, uno puede, digamos, deducir más o menos qué es lo que está ocurriendo allí. También es un elemento informativo. Ya, muchas gracias. Vamos a ir a Puente Alto porque ahí está el delegado Codina y que a lo mejor se va a referir a este siniestro ahí en la comuna de Quilicura. Escuchemos. Sí, José, estamos acá junto al delegado Germán Codina hablando precisamente del incendio. Inmediatamente conversamos con el resto de la región en este minuto, tanto con el Ministerio de Medio Ambiente como con la Seremi de Salud. Anoche, junto al equipo del Ministerio de Educación, en conjunto también con el equipo de Salud, determinamos la suspensión de las clases, particularmente en la comuna de Quilicura, producto de la decantación que se iba a producir durante la mañana de muchos de los químicos que estaban en ese minuto en combustión y que obviamente podían perjudicar la salud de los niños, niñas y adolescentes que concurran a los establecimientos de educación de esa comuna, y por eso se tomó esa decisión. Y claramente aquellas personas que sientan olor a la combustión de los plásticos, ideal que no realicen actividad física y obviamente eviten también cualquier situación de riesgo. Delegado, estamos en vivo ahora, por mucho gusto, buen día, gracias por estar con nosotros. Sé que hay poco tiempo, tengo que consultarle, acá tengo a José también junto a la gringa que están en el estudio. Se habla que esta empresa es reincidente, se habla también de sumarios que podrían estar en curso. ¿Cuál es la información que tiene al respecto sobre la situación que se está viviendo ahora en Quilicura? ¿Por qué seguía funcionando finalmente? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos, José, gringa, Marian. Muy bien, gringa. Oye, bueno, la verdad es que aquí estamos frente a una situación que pareciera repetitiva. El año 2013, 14 y 17 esta empresa ya habría tenido incendios. Lo importante también que está haciendo en este minuto a través del sumario sanitario la Seremi de Salud es verificar si esta empresa implementó las medidas y tomó las acciones correctivas que la Seremi le indicó en distintas visitas de campo que realizó a las instalaciones. ¿Hay investigaciones en curso? ¿Cuál es la situación hoy día? Se anuncia también el sumario, delegado, y qué información también nueva usted tiene respecto a lo que está sucediendo allá. Bueno, el sumario sanitario va a establecer, como te digo, si efectivamente la empresa cumplió o no cumplió con las medidas que dispuso la Seremi de Salud, que justamente tratan de evitar condiciones de riesgo. Algunas de esas indicaciones, entiendo, estaban orientadas incluso a la contención de posibles incendios y por lo tanto nos llama nos alarma la situación que se está produciendo. José, le habla el estudio. Sí, ¿qué tal, delegado? ¿Cómo está? Buen día. Le voy a plantear algo, no sé si lo han averiguado o lo pueden aclarar o conversar. Me parece que va a ser interesante levantar esa información para el sumario. La solvencia financiera de esta empresa. Se lo digo porque me parece que una empresa solvente, que funciona en el mercado, que tiene tradición fabricando plástico, no se le pueden pasar estos goles, ¿eh? 30 años. Está raro esto. O sea, comete varias faltas, no es la primera vez que ocurre. Cuando Bomberos le pide una nómina de los productos sensibles, no los tiene. Llegan 10 horas después, los ejecutivos no sé si aparecen o no aparecen. Entonces, no parece ser, en lo estético, no tengo idea, no me voy a meter en investigaciones porque no he participado de ninguna, pero estéticamente parece una empresa, desde el punto de vista organizacional, bastante pobre. Por lo tanto, yo me atrevo a preguntarme, ¿esta empresa tenía solvencia económica? ¿Estaba plenamente activa en el mercado? ¿Había realizado, digamos, renovaciones químicas, tecnológicas, logísticas? Porque no es un local de artesanía, digamos. Entonces,
la veo un poquito como desgastada, como desalmada. Pero no sé si usted tiene más información. Mira, José, lo que tú señalas me parece que efectivamente tiene que ser parte de los elementos de la investigación, porque en caso que sea una empresa que sí tiene la solvencia necesaria para implementar medidas que pueden haber sido caras, ¿no es cierto?, pero que sí, al ser instruidas desde la Seremi de Salud, son obligatorias, y en caso que se comprobara que no se adoptaron las medidas, evidentemente habría una negligencia que la justicia en ese caso debiera sancionar. Solo decirte que el incendio anoche era dantesco. Todos los que estuvimos en ese lugar creo que estábamos en presencia de uno de los incendios más grandes que hemos observado en la región y probablemente en el país, producto de los químicos que estaban haciendo combustión. Muchos de ellos incluso van a seguir todavía durante las próximas horas consumiéndose, producto de que es muy difícil lograr contener eso. Delegado, un cortito, pero vale la pena plantearse algo que es muy sensato. O sea, ¿cómo es posible que una empresa que tenía 4 incendios previos de esta envergadura haya tenido permisos para seguir funcionando sin una cláusula que lo obligara, digamos, a implementar cambio o un cierre definitivo? O sea, de verdad que cuesta entender que una empresa de estas características, con ese historial, y que hoy día aparece frente a esta emergencia como absolutamente desalmada, porque no ha habido un punto de prensa subejecutivo, no estaba la nómina de productos que tenían, llegó 12 horas tarde esa nómina, que ni siquiera sabemos si es real o no, que impedía que bomberos pudiesen entrar con cierta eficacia y seguridad, y así todo estaba operativa. Entonces, me parece que algo extraño hay acá, perdón mi mente sucia, pero ya soy muy viejo yo como no, pero, para... pero José, no es mente sucia, no es mente sucia, porque también cuando, y yo comparto contigo, yo comparto contigo todas estas dudas. Quiero decirte de que efectivamente, si estamos frente a una empresa negligente, tiene que caer todo el peso de la ley. También me parece muy extraño que no existiera frente a componentes químicos tan peligrosos y de tan fácil combustión, información rápida, asertiva. Anoche cuando estábamos ahí en el punto de comando, de control, junto a bomberos, junto al comandante y todos los equipos de bomberos, llegó un gerente de la empresa y comenzó a entregar información, y de hecho hizo ver que el incendio se estaba extendiendo justamente hacia las bombonas, los estanques que están haciendo combustión en este momento, y que eso iba a generar un problema aún mayor. A mí también me preocupa mucho el daño medioambiental, porque aquí, más allá de lo que tiene que ver con la Seremi de Salud, también estamos hablando de que desde nuestra Seremía de Medio Ambiente me interesa que se indague a fondo, porque aquí hay un daño medioambiental a la región. No solamente tienes que generar la suspensión de las clases, que perjudica a los niños, o sea, no es lo mismo, pero evidentemente el aire de Santiago se ha contaminado. A ver, es que ese es el punto. No es lo mismo que se queme una empresa de estas características con antecedente a que se queme una verdurería, con todo el respeto que me merece la coliflor, digamos. Pero no es lo mismo, ¿me entiende? Entonces, es sospechoso el escenario. Es sospechoso desde el punto de vista de la empresa, y es sospechoso también desde el punto de vista de la gestión pública. Porque había 4 antecedentes y la empresa no se arriesgaba a un cierre. No estoy diciendo con esto que tenga que ver con usted en particular, ¿eh? Esto no, estoy haciendo una reflexión, o sea... evidentemente no lo tiene que ver, porque no dice relación los permisos con nosotros, pero sí te doy la tranquilidad, es que todas las autoridades de la Seremi de Salud, todas las autoridades de la Seremía de Salud que están desarrollando el sumario en este minuto respecto a lo que aconteció, y también con relación a las medidas que se le había pedido adoptar, y también bomberos, van a establecer las más altas sanciones posibles en caso que efectivamente aquí haya habido incumplimientos, negligencias por parte de la empresa. Eso descartado que vaya a ser de otra manera, o sea, va a ser así. Delegado, ¿qué organismos, qué estamentos, me imagino que deben ser varios por lo que significa y lo que trabaja la empresa? ¿Cuáles son los organismos y los estamentos que debiesen estar fiscalizando permanentemente este tipo de empresas?
Mira, en este caso en particular incluso había concurrido previamente la Seremi de Salud. También la municipalidad había hecho requerimientos. Aquí hay un trabajo en conjunto. Esta es una zona industrial. Se sabe que probablemente, no solamente en esa, sino que también en otras faenas existen componentes químicos, elementos que son peligrosos, y por eso la Seremi de Salud hace permanentemente revisiones para poder establecer los mecanismos necesarios para que exista un control y estas cosas no se vayan de las manos como en este caso. Y por eso a nosotros también nos alarma y en este caso nos preocupa y le hemos pedido a la Seremi de Salud que sea implacable persiguiendo las responsabilidades, porque también tenemos que darle en este caso un ejemplo al resto de empresas que pudieran estar manipulando elementos químicos, para que entiendan que uno, tienen que tener una mejor coordinación con los bomberos para que cuando se acude a combatir los incendios, ojalá logre contenerse el incendio mucho antes y no llegar a estas condiciones. Y en segundo lugar también que obviamente se invierta como corresponde para poder garantizar que existan en ese caso acopio de distintos componentes químicos. No se va a transformar o en un riesgo para los trabajadores, un riesgo para el resto de las empresas o también para la población que puede vivir cerca. En este caso la población se encuentra a una distancia que no se vio afectada y no fue necesaria la evacuación, pero sí las viviendas hubieran estado más cerca, afortunadamente. O sea, yo creo que lo que no pasó, por ejemplo, con el incendio en Buin. Recordemos que hace un tiempo atrás, en el incendio del frigorífico, tuvimos que evacuar 100 viviendas. Ya, por eso mismo, aquí cabe una querella por razones de salud pública a esta gente. Porque esto no es solamente que se les quemó una bombona, ¿me entiendes? De todas maneras, con los antecedentes... Y les vamos a estar informando las medidas que se adoptan. Entiendo que se tiene que ir, pero lo más probable que se pudiese... yo sé que se tiene que ir, delegado, le agradecemos este instante. Solo para terminar, ¿es probable que se pueda extender hasta mañana todavía la suspensión de clases en la zona, ya que el incendio no ha podido ser sofocado después de más de 10 horas? Yo esperaría hasta el mediodía como para que tengamos más claridad y poder informar al respecto. Bien. Gracias, delegado. Gracias, Danilo, también ahí en Puente Alto. Estamos con Katy en Quilicura. En este incendio que se ha, digamos, prolongado durante prácticamente la madrugada y parte importante de la mañana. Ha habido dificultades de bomberos, principalmente para tener acceso al levantamiento de información respecto de las cantidades, las densidades y la distribución de químicos. Esta es una empresa con 30 años de experiencia, pero que ha tenido 4, digamos, desaguisados de este tipo que parecieran ser súper graves y uno no se explica por qué no había una clausura definitiva o al menos un cambio sustantivo en materia, digamos, de gestión de emergencia. Creo que no tenían prevencionista de riesgo desde el mes de enero, lo cual parece, digamos, insólito. Y además, si una empresa ha pasado por 3 o 4 episodios de este tipo, uno esperaría que gestionara una emergencia de una manera, digamos, óptima, no esperando 10 o 12 horas para entregar una nómina que uno podría sospechar no está completa respecto de los componentes que hay al interior del cuadrante. Así que la situación no se ve bien, ¿eh? Estamos con Katy Báñez también ahí más protegida ya con su mascarilla. Katy. Sí, me puse mascarilla porque está fuerte y está tóxico el entorno, lo ha dicho el comandante, y obviamente hay que predicar con el ejemplo para la autoprotección y poder reportar lo que está pasando. Ya, miren, el problema que se reviste ahora tiene que ver con el agua. El agua resulta ser escasa, por lo tanto han traído este cuerpo de bomberos de María Pinto una unidad de abastecimiento. Se suman más compañías de bomberos para poder abastecer estas piscinas que hacen 10.000 litros cada una. Esta es una que está recién, como ustedes pueden ver, llenándose, que con estas son las que posteriormente van cargando los carros. Tiene una rapidez bien intensa para poder ir trabajando obviamente en el control de la emergencia. Y acá, David, mostrémosla acá. Esta es la unidad de control de materiales peligrosos. Este es un carro específico que es el hazmat, como se conoce, que es el que trabaja puntualmente en lo químico meramente tal, porque se circunscribe la emergencia a varios puntos. Por un lado el incendio puramente tal, por otro lado lo que tiene que ver con químicos. Y esta piscina, yo les diría que desde que estoy acá la deben haber llenado por lo menos unas 7 veces. Y tiene constantemente agua que a través de otro camión le va suministrando mayormente insumo, de manera que pueda estar permanentemente aquí. Y miren, ahí está bomberos trabajando en esas bombonas. Y quizás nos ponemos por allá, David, mira, vente por acá.
Por acá. Sí, me voy a mover para acá porque la idea no es obstruir obviamente el trabajo, pero si ustedes se fijan por acá, aquí se puede apreciar con mayor naturalidad el trabajo que está haciendo bomberos para ahora, que ya emanó esto químico en estas bombonas, controlar efectivamente este incendio. ¿Se acuerdan de esas bombonas que les está mostrando David Araya, que yo les mencioné hace un rato? Esas bombonas de gas estaban con una emanación de fuego controlada. ¿Por qué? Porque esa emanación de fuego permitía que se fuera liberando progresivamente el gas y que no constituyera un peligro. Lo que está pasando ahora es que ya cuando ellos han medido bajo los parámetros que tiene bomberos, ¿no?, que las condiciones son las óptimas, lo que se está haciendo en este minuto entonces es poder hacer que emerja el fuego de una llamita más baja, para explicarlo de manera simple, y poder trabajar para ya controlar efectivamente y apagar ese fuego circunscrito en este punto. La imagen, queridos compañeros, es súper elocuente la que ustedes están viendo, porque fíjense cómo está todo quemado. Hay un camión incluso más acá, David. Mira, ¿se acuerdan que cuando hablamos con el comandante habló de que habían vehículos involucrados, particulares, que eran los de los trabajadores que estaban acá, y también camiones que tenían bombonas en su interior? Yo le pregunté específicamente al comandante, le vamos a pedir al Pipe si en algún momento trae al comandante de bomberos cuando esté más libre, para preguntarle específicamente sobre esas bombonas que están ahí, que él no tenía conocimiento exacto de qué es lo que tenían en su interior. Presumiblemente podían ser químicos, pero están completamente quemadas y con las bombonas selladas. Y hacia la parte más profunda de la imagen que ustedes están viendo, que es la que tiene David, se puede ver cómo van los bomberos caminando, ¿cierto?, con estos bidones de oxígeno en la espalda, avanzando hacia una estructura que está totalmente destruida. La parte que es como una especie de estructura como más de casa o habitable, por decirlo así, está totalmente consumida por el fuego. Y esa es la zona probablemente donde podían trabajar o hacer el trabajo más administrativo. Y la otra es la parte de las bombonas, que como esta que ustedes están viendo en primer plano en esta imagen, hay muchas más en el interior y en la parte céntrica, las cuales siguen activas. Entonces esto muestra el arrastre del impacto del fuego y efectivamente la magnitud que tuvo esta emergencia, la magnitud de la emergencia, que da cuenta efectivamente de la potencia del fuego y de la potencia también del avance de las llamas, que en un momento, como lo decíamos y lo mencionamos, llegaba fácilmente a unos 15 metros de altura. Eran lenguas de fuego literal que emanaban con todo el componente tóxico que eventualmente tenían. Miren, aquí está el comandante. Comandante Cid, el comandante de acá de la zona. Me protegí porque está bien tóxico, la verdad, y quiero hablar con el ejemplo. Usted hablaba hace un rato de esos camiones que tienen esas bombonas. ¿Se sabe si en su interior había algún componente químico o lo están evaluando? Al interior hay camiones que ya fue controlado. Estábamos con un equipo por la empresa del costado, trabajando, y ya se extinguió el fuego que manteníamos en los contenedores de los camiones que están en la parte posterior de la empresa. ¿Y tienen químicos eso? Tienen algún producto inflamable. Ya, y que por lo menos lo tienen circunscrito. ¿Es como parecido a lo que están haciendo acá con esto del gas? Bueno, el nivel es distinto. El nivel es distinto porque los camiones están con un daño mucho mayor. Por lo tanto, es difícil identificar algún tipo de identificación del producto. ¿Ya? Claro, y ustedes están trabajando entonces también en la parte interior donde hay otras bombonas que tienen otros químicos. Vamos a trabajar en un sector donde están los silos ahora, que hay unos silos que están generando algunos vapores combustibles, y vamos a trabajar en enfriamiento, al igual que se está haciendo acá, enfriar para poder después cortar válvulas. Comandante, ¿hay alguno de sus funcionarios con alguna lesión o están todos bien? No, hasta ahora no tengo ningún bombero o bombera lesionado. Ya, le agradezco. Lo dejo para que vaya a hacer su trabajo. Muchas gracias. Claro, porque va apurado obviamente el comandante. Oigan, llegó la dirección del trabajo. Mostremos acá, David. Llegó la dirección del trabajo acá. Me imagino que para certificar cuál es la condición que estaban los trabajadores, para saber en qué situación estaban los trabajadores. Vienen con aquí... Hola, ¿son inspectores de la Dirección del Trabajo? Vienen a certificar, ¿no?, las condiciones. Disculpe, pero no podemos dar entrevistas. Ya, pero sí son de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo. Ok, te agradezco. Claro, no pueden hablar, pero son de la Dirección del Trabajo. Vienen a certificar las condiciones de los trabajadores al momento de la situación y si estaban todas las medidas de seguridad para poder, obviamente... trabajar y hacer sus funciones. Y esto tiene relación con lo que ustedes me decían hace un ratito, José, que lo comentábamos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que la empresa progresivamente con el paso del tiempo venía bajando el número de trabajadores? Porque están empleando un método donde la maquinaria funciona en funciones automatizadas
y por lo tanto lo que tienen que hacer ellos es organizar el funcionamiento de la maquinaria, el horario, la programación, la mantención, etcétera. Por eso habían tan pocos funcionarios durante el transcurso de la noche para ser una empresa tan grande, que son como unos 20, y probablemente también eso muestra otras falencias como la no existencia de un prevencionista de riesgo en el lugar y tampoco en el funcionamiento real. Lo que están haciendo aquí con los funcionarios de bomberos, de la municipalidad, es coordinando. La dirección del trabajo va a entrar para observar lo que tiene que ver con las personas, con los trabajadores, con el entorno humano, poder analizar en qué condiciones estaban, si estaban todas las medidas que se establecen por parte de esta unidad, y eso obviamente le podría sumar elementos mucho más contradictorios al sumario sanitario que ya tienen en curso. Sin duda, no. Es solamente entregar algunos, digamos, datos que nos pueden ayudar a entender la complejidad de combatir este tipo de incendios. No es lo mismo un incendio, insisto, de una casa o de un inmueble que una empresa de estas características, porque el agua no sirve solo. Digamos, el agua incluso sola puede hasta empeorar en algunos casos el incendio si tiene contacto con algún químico específico. Por lo tanto, se usan, digamos, otros elementos que uno desconoce. Espumas especiales, claro, que evitan la expansión. Agentes, digamos, que tienen sistemas de dióxido de carbono, que también permiten ayudar en eso. Y polvo químico seco. En algunos ductos donde los químicos están prácticamente cerrados, digamos, sellados, se puede usar polvo químico seco, agentes limpios o sistemas de dióxido de carbono y espuma especial de alta expansión. Están la AFFF o los tipo alcohol, que se usa para fuegos químicos que involucran solventes, plastificantes, líquidos inflamables, en fin. Ya, nos vamos a quedar pendientes de lo que ocurra a esta hora en la comuna de Quilicura y cómo se desarrolla esta emergencia durante el resto del día, con clases suspendidas, me imagino que con la Seremía de Salud muy atenta. La delegación lo mismo, que es lo que nos decía el delegado Codina, y eventualmente la plana ejecutiva de la empresa que entregue algún dato respecto de por qué esto ocurrió y por qué la información no estaba disponible anoche cuando esto partió. La información que sí está disponible en este programa es la información del tiempo. Siempre.